Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes a todos. Eh, Efectivamente, como señaló el compañero Lucas recién en la introducción, en la Argentina se están reuniendo eh, todos los elementos de una importante crisis política, es decir, de una crisis que va a discutir las condiciones sobre las cuales está apoyado actualmente el poder político, y esto es el resultado de la conjunción, la reunión de varias cuestiones y de varios factores eh, que ustedes van a ver, parecen separados, pero apuntan en una misma dirección y van a terminar confluyendo y van a terminar indudablemente despertando, como hoy ya ocurre en el mundo, una acción, un protagonismo de las masas. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es lo que está ocurriendo con toda esta situación de la pandemia, con esta crisis del coronavirus. Ustedes vieron que la semana pasada volvió a tener una conferencia de prensa, este trío de Alberto Fernández, Kicillof y Larreta, una conferencia de prensa que tuvo su historia previa, porque, como ustedes habrán visto o habrán leído, Larreta, el jefe de gobierno macrista de la ciudad de Buenos Aires, venía presionando por una apertura de la cuarentena, al menos en la ciudad, pero esa apertura tiene consecuencias sobre toda la situación de la provincia, porque si en la ciudad de Buenos Aires se abren actividades, muchísimos trabajadores que atienden los comercios o trabajan en establecimientos de la ciudad, pero viven en la provincia de Buenos Aires, van a tener que trasladarse, van a tener que viajar, y por lo tanto la decisión de Larreta de habilitar económicamente la ciudad de Buenos Aires fuerza a que la cuarentena parcialmente termine siendo levantada también en la provincia. Esto fue motivo de un choque, fue motivo de una tensión del gobierno nacional, del gobierno de la provincia, con Rodríguez Larreta. Pero finalmente pusieron de acuerdo primero en que, bueno, Larreta avanzaba con esto, en la provincia seguían mayores restricciones, solo que cuando Larreta efectivamente confirmó que iba a esta habilitación de comercios en la ciudad, los intendentes del conurbano se le empezaron a revelar a Kicillof y a reclamar que ellos también quieren una apertura dentro de lo que son los comercios, al menos barriales en la provincia. Bueno, como resultado de todo esto terminamos con esta suerte de apertura consensuada en Capital y en Provincia de Buenos Aires, con el agravante, digamos, con el hecho absolutamente grave que esa apertura se da en momentos en que la curva de los contagios del coronavirus enfila para arriba. No solamente enfila para arriba, sino que se habla mucho de esto que llaman circulación social del virus, pero se habla mucho menos de lo que tendríamos que llamar la circulación laboral, la circulación fabril. Acá hay compañeros del Penta, conocemos, ¿no es cierto?, todo lo que ocurrió, pero luego, digamos, hoy tenemos casos en Rigoló, tenemos casos en La Serenísima. Bueno, hay un conjunto de industrias en Mondelez, en la zona norte, empiezan a darse casos, ¿no es cierto?, en la industria, en el parque industrial de Pilar, el laboratorio Fresenius acaba de denunciar 8 contagios los trabajadores de allí. Entonces, indudablemente que se está abriendo la actividad económica a sabiendas, ¿no es cierto?, y bajo el costo tremendo de lo que significa una difusión de los contagios,
en los lugares de trabajo, en los barrios, como lo saben ustedes perfectamente en la zona sur, y por lo tanto es muy claro que el gobierno ha habilitado un conjunto de actividades, no porque la situación sanitaria esté controlada, sino por la brutal presión de los capitalistas. Es decir, las grandes patronales han empujado a esta apertura completamente improvisada, digamos, y donde efectivamente se pone en riesgo la vida de muchísimos trabajadores. Este es el primer punto que quiero señalar. La segunda cuestión es que esta presión patronal, esta apertura a la actividad económica, forma parte de una acción y una presión de conjunto, donde la clase capitalista está buscando que toda esta enorme crisis, por un lado de la pandemia, pero por otro lado la que viene de alguna manera anticipada antes de la pandemia, con el derrumbe económico, la deuda externa y la situación de miseria social que existe en la Argentina, bueno, la presión por la apertura económica forma parte de una acción más general para trasladar, ¿no es cierto?, las consecuencias de esta crisis sobre el conjunto de la clase trabajadora. Y esto se ve, primero mencioné el tema este de la apertura, de buscar flexibilizar la cuarentena, se ven dos cuestiones más que quiero señalar ahora. La primera tiene que ver con el arreglo de la deuda externa. Ustedes recuerdan que hace alrededor de un mes atrás, cuando se estaba discutiendo este tema, el gobierno le había mandado una oferta a los acreedores de esta deuda, por lo menos a una parte de estos acreedores, planteando que, bueno, esta era la última oferta, esto era tomarlo o dejarlo, y que era lo único que Argentina podía afrontar en forma sustentable como pago de la deuda. Bueno, esa oferta ya era fuertemente concesiva para los acreedores, porque le iba a pagar a los usureros de la Argentina tasas de interés que duplican o triplican las tasas de interés internacionales. Planteaba una reducción mínima en el monto del capital adeudado. Ya era un acuerdo muy concesivo. Pero ahora lo que vemos, una vez que los acreedores rechazaron ese plan, esa oferta argentina, y dijeron que no estaban dispuestas a aceptarla, bueno, lo único que ha ocurrido es que el gobierno argentino no ha hecho más que arrimar a las pretensiones de los acreedores internacionales y en estos días se prepara para ofrecer una nueva propuesta que prácticamente transforma al presupuesto argentino en una caja recaudadora de los dueños de la deuda externa argentina. Entre otras cosas, ese acuerdo implica que casi no va a haber descuento en el capital adeudado, que los intereses que no se paguen durante lo que el gobierno llama el periodo de gracia, es decir, el periodo en el cual Argentina no pagaría, los intereses que se generen en ese periodo se van a pagar después. Y luego, eso que llamaban periodo de gracia, que el gobierno argentino pretendía que fueron de 2 o 3 años, se va a reducir sustancialmente y es este gobierno el que va a tener que empezar a pagar fuertemente deuda. Por supuesto que estas condiciones leoninas, que comprometen la gestión del actual gobierno en el pago de deuda, plantea otro problema que ya se está discutiendo, porque los acreedores dicen, bueno, muy bien, ¿qué garantía tengo de que efectivamente estos pagos se puedan hacer? Necesitamos un garante, vieron como cuando alguien va y alquila una casa, un departamento, dice, bueno, hace falta un garante, y el garante es el FMI, pero el
EFI no va a dar ninguna garantía si el gobierno argentino a su vez no le garantiza a él que va una política de liquidación todavía mayor del sistema jubilatorio, de despidos de empleados públicos, de ajuste en salud y en educación. Bueno, por supuesto que este escenario le plantea a este gobierno del Frente de Todos una crisis política en el horizonte, porque todo esto que yo estoy nombrando, destrucción de las jubilaciones, ajuste, caída del salario, la clase obrera argentina lo viene transitando ampliamente bajo el gobierno de Macri. Pero esa misma clase obrera argentina es la que pretendía de este gobierno, bueno, la salida a toda esta situación. Lo que Alberto Fernández decía, ¿se acuerdan cuando habló de que en vez de haber letras del Banco Central y en vez de haber timba financiera, él se iba a ocupar de los jubilados? Bueno, ahora la timba financiera con los pagueres del Banco Central es enorme y a los jubilados les han derogado la movilidad. A un pueblo que viene de un ajuste, que viene de 40% de precarización laboral y ahora ha vivido todo este desastre del coronavirus, bueno, el planteo de un nuevo ajuste en función del arreglo de deuda plantea en la Argentina un horizonte de rebelión popular. Es indudable. Dentro del gobierno están los que son conscientes de esta situación, están los que pueden pensar que esto es un certificado de defunción para el Frente de Todos, y entonces probablemente toda esta situación abra también una crisis por arriba, que está asociada, ¿no es cierto?, a este planteo de pago de deuda. Ahora, la clase capitalista argentinos quieren este arreglo de deuda y son los principales impulsores de este arreglo de deuda. ¿Por qué? Porque ellos también tienen deudas y están esperando que el Estado argentino arregle las suyas para ver si pueden arreglar las deudas de ellos. Entonces, el problema de salir de la cuarentena, ¿no es cierto? Y volver a la economía, aunque la situación sanitaria camine por la cornisa, es inseparable del arreglo de deuda. Porque abrir la economía, o sea, volver a abrir las fábricas y exponer a la población el peligro, por el solo hecho de que el capital tiene que seguir acumulando, es inseparable de la decisión de colocar a la Argentina de rodillas para el pago de la deuda. Por ese motivo, esta presión capitalista que empuja para levantar la cuarentena y empuja por el pago de la deuda, incorpora ahora un tercer elemento. Y ese tercer elemento tiene que ver con lo siguiente. La gran patronal quiere que junto con el levantamiento de la cuarentena se levanten las medidas de regulación estatal y ellos recuperar lo que llaman la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad de los patrones, la libertad de sacar divisas al exterior, de fugar capitales, de aumentar los precios sin ningún tipo de restricción, y la libertad de suspender y despedir también. Por eso es interesante ver que la semana pasada un grupo grande de empresas, casi 300 empresas, resolvieron rechazar estos ATP, es decir, rechazar este subsidio que le da el gobierno para pagar los sueldos. Bueno, y el argumento con el cual rechazaron estos subsidios es que el gobierno, a las empresas que les renovaba el subsidio, pretendía colocarlas bajo alguna forma de tela. ¿En qué sentido? Que no pudieran sacar divisas del país,
que no pudieran recomprar sus propias acciones, es decir, en otra palabra, que no hicieran maniobras financieras con la plata del Estado. Es decir, el gobierno le decía, yo Estado te subsidio, te regalo plata, pongo para tus empleados la plata que vos no querés poner. Pero lo único que te pido, es decir, mantengo el rescate a los capitalistas, pero solo te pido que no uses esa plata para tus negociados. Cuando 300 grandes empresas se enteraron que no podían usar la plata del Estado para sus negociados, renunciaron al subsidio. Con la renuncia al subsidio, también le están diciendo al gobierno otra cosa. Optamos por la libertad de fugar divisas, la libertad de mover el tipo de cambio y la libertad de suspender y despedir. Este es el cuadro, ¿no es cierto?, que acompaña en su conjunto esta presión por el levantamiento de la cuarentena. Miren, cuando hablan del arreglo de deuda, esto es muy interesante porque hasta el presidente del Banco Central lo dijo. Con estas discusiones sobre la cuestión de la deuda y los subsidios del Estado, se planteó otro problema. El gobierno reforzó los controles en relación a la compra y venta de dólares por parte de las empresas, simplemente porque el Banco Central está quedado. Entonces, tiene que asegurar los pocos dólares que tiene, ¿no es cierto? Tiene que asegurar los pocos dólares que tiene para poder pagar la deuda. Por supuesto, hay empresas que se quejaron porque dicen necesitamos los dólares para poder comprar materias primas afuera. Entonces, ¿qué les dijo el gobierno a través del presidente del Banco Central? No se preocupen, porque cuando arreglemos el tema de la deuda, vamos a liberar los movimientos del mercado de cambio. Pero todo el mundo sabe que el movimiento, si ellos liberan el movimiento del mercado de cambio, eso va a provocar una devaluación de la moneda, que es la que vienen reclamando los capitalistas al llevar el dólar paralelo a 128 pesos, mientras el dólar oficial está a 71. Entonces, la famosa normalidad, la nueva normalidad, este planteo que la clase capitalista exige y al cual el gobierno se va adaptando progresivamente, es llevar a los trabajadores al peligro y a la muerte por las condiciones sanitarias, arreglar la deuda en condiciones indignas, habilitar a una política de suspensiones, despidos y recortes de conquistas laborales y promover una devaluación que va a afectar principalmente a trabajadores y jubilados. Este escenario, compañeros, indudablemente que marcha a contrapelo, por un lado, del cuadro que viven los trabajadores en la Argentina y que mostraron durante la propia pandemia, con luchas, movilizaciones, conflictos laborales, bedtime, Penta, las fábricas que reclamaron protocolos obreros, bueno, todo lo que ustedes conocen. Pero principalmente, hoy, tal como están las cosas, marcha a contrapelo de un escenario internacional. Es decir, se está promoviendo en la Argentina el teatro, el escenario de una rebelión popular en momentos en que el mundo se está articulando en clave de rebelión popular. En Estados Unidos ya tenemos más de 10 días de movilizaciones continuas y estas movilizaciones, ¿no es cierto?, hay que destacarlo, han tenido una lógica, han tenido una dinámica, arrancadas o puestas en marcha detrás de la cuestión racial, del crimen de George Floyd, poco a poco los planteos, los reclamos,
los choques que se van dando cobran la forma de un enfrentamiento con el Estado y con el poder político. Y esto se vio muy claro en los entredichos que tuvieron, por ejemplo, los que se movilizaron nuevamente en Minneapolis, el cerco habitualmente que se le hizo a la Casa Blanca en la movilización del sábado. Es decir, que en Estados Unidos se va articulando una movilización que coloca el problema del poder político muy claramente. Al propio Trump la situación se le está resquebrajando adentro del Partido Republicano. Y lo más importante de todo es que esto ha desatado una movilización mundial. Y la movilización tiene como eje, tiene, digamos, sus puntos más concentrados en los grandes centros de la reacción política internacional y allí donde el capital y sus personeros políticos se han planteado una política de guerra contra las masas. En Inglaterra han tirado abajo los símbolos más abyectos del colonialismo y del imperialismo y empezó a desatarse una movilización de masas en Brasil. Este fin de semana, Bolsonaro soportó, ¿no es cierto?, movilizaciones inmensas. Los diarios hablan de lucha contra el racismo. Yo vi las fotos que sacaron diarios de acá, donde los carteles masivos de la nación que tuve oportunidad de leer daba cuenta de que los grandes partidos de la burguesía brasileña ya están discutiendo el relevo de Bolsonaro, pero de un modo cínico y criminal. Quieren dejar que la pandemia haga su trabajo. Hoy señalaba, ¿no es cierto?, un comentario de uno de los principales dirigentes políticos de Brasil que decía, esperemos que pase julio, que pase agosto, que se desarrolle la pandemia y con el resultado ya absolutamente jugado de un desastre sanitario y social, bueno, vamos a ir por lo que resta del gobierno de Bolsonaro. Espero, sin duda, que el pueblo brasileño tiene una urgencia, nosotros, por actuar ahora frente a este cuadro. Entonces, en este escenario, es indudable que se van reuniendo los elementos, ¿no es cierto?, de un cuadro político excepcional y las posibilidades de intervención política para el movimiento obrero, para la izquierda en la Argentina, que tiene que tomar nota, ¿no es cierto?, de toda esta situación. Nosotros, como trabajadores, como jóvenes, estamos interviniendo en un conjunto de frentes de lucha, eso es indudable, en los hospitales, en la salud, en los barrios donde se está dando esta lucha tan fuerte por testeos masivos, por la atención, por la asistencia a todos los compañeros que necesitan en este momento ser realojados, recibir la asistencia alimentaria que también se encuentra cuestionado, la intervención en las fábricas. Bueno, nuestra tendencia está actuando en todos estos escenarios, pero tenemos que tener presentes que hoy todas las clases sociales en la Argentina empiezan a discutir una salida política y una salida a esta crisis. Yo diría incluso que el mundo está discutiendo una salida a esta crisis, porque la salida a la pandemia, algunos la comparan con la salida a una guerra, y cuando se sale de una guerra, todas las clases sociales vuelven a discutir en qué lugar se encuentran paradas. Y por lo tanto, se plantean problemas
Todo esto refractar en Argentina inevitable y nosotros tenemos que actuar con la agitación política en torno de todas estas cuestiones, levantando un programa dirigido al conjunto de los trabajadores. Se habló mucho, miren, en tiempo, este tema de la economía, que priorizar y implicar postergar la. Luego no podemos postergar la economía porque la gente necesita trabajar. Bueno, esta oposición económica busca reducir costos con los trabajadores, no con los elementos necesarios, pero una reorganización económica y social dirigida por los trabajadores termina con esta historia de salud y economía por la sencilla razón de que pondría la economía completamente al servicio de la crisis sanitaria. Ustedes se historia del coronavirus cuando decían que la Toyota iba a fabricar respiradores? Una novela, nunca ocurrió. Deben haber razonado que no les convenía, que era mejor esperar un poco para volver a producir lo que tenían que producir, y por lo tanto casi ha fracasado en una reconversión industrial. El mundo capitalista fracasó en esa reconversión. Pero ustedes piensen que en una situación donde se ha discutido qué pasa en un hospital cuando lleguen 2 personas y solo haya un respirador restando para que sea atendida una de estas 2 personas, ¿no es cierto? Esto que se hablaba de el dilema ético. Bueno, acá me aclaran que Piñanelli decía esto de que hagan respiradores, nunca lo llevaron adelante. Una reconversión industrial pondría la actividad económica en la Argentina a producir respiradores, camas, módulos hospitalarios, los kits sanitarios que están faltando en todos los hospitales y todos los centros de salud, los alimentos que la población requiere hoy en todos los barrios de trabajadores, en las villas, en todos los lugares donde se ha establecido una crisis social. Nosotros tenemos que actuar en un momento, insisto, donde todas las clases sociales discuten un programa, presentando un programa y una salida. Desde el punto de vista de lo que ocurre con el coronavirus, por testeos masivos, por la asistencia sanitaria y alimentaria en los barrios, controlada por sus propios vecinos, por el desarrollo de protocolos obreros en las fábricas, para que los propios trabajadores tengan el derecho a decidir si se puede o no se puede trabajar. Y luego, naturalmente, la nacionalización de la banca, del comercio exterior, la centralización de los recursos económicos de la Argentina bajo la dirección de los trabajadores, el control obrero del conjunto de los lugares de trabajo en función de las necesidades económicas de los habitantes y, por supuesto, de las necesidades sanitarias. El gobierno, que indudablemente ha acompañado, ¿no es cierto?, y se ha adaptado a toda esta presión capitalista, al mismo tiempo es forzado por la crisis capitalista a decisiones de intervención. Fíjense lo que ocurrió hoy con esta cerealera Vicentín. El gobierno la tiene que intervenir en medio de una guerra de grupos capitalistas para ver quién se queda con la empresa. Entonces la interviene, pero seguramente, ¿no es cierto?, en la intervención también hay un rescate del capital que la quebró y del capital que la fundió. Nosotros, por supuesto, en nuestros compañeros en el cordón de San Lorenzo van a reclamar
el control obrero de la empresa estatizada, la apertura de los libros, la publicidad integral de todos los desfalcos de la vieja patronal y naturalmente la expropiación sin pago. Estos son los problemas políticos que nosotros tenemos planteados, y para debatir un programa y para debatir una salida, trabajadores, asambleas y la formación de comités barriales que en primer lugar deliberen y luego discutan un programa de salida ante esta crisis, porque es indudable que las tensiones y las cuestiones que se van acumulando en la Argentina van a llevar adelante a despertar un debate nacional y clases a escala nacional respecto de qué clase social le puede dar una salida a la enorme crisis que acumula la pandemia, el hipotecamiento del país, la tentativa de un nuevo ajuste contra los trabajadores y una situación mundial que ya tiene hoy a los trabajadores en la iniciativa. Bueno, paro acá, así ustedes me pueden hacer preguntas y aprovechamos también el tiempo para eso. Bueno, voy a empezar a leer algunas de las preguntas que nos fueron llegando. La primera dice, bueno, hay trabajadores de Penta y vecinos de Villa Azul saludándonos y agradeciendo el apoyo en estos momentos de su lucha, y quieren hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la salida que le ven a la lucha de Penta? Y la segunda es, ¿cómo podemos hacer para salir de esta enfermedad del coronavirus? Otra pregunta dice, Marcelo, ¿puedes explicar por favor cómo es el tema de los bonos de deuda atados al crecimiento del PBI? Miren, este tema del pago de los pagos especiales de deuda atados al PBI, en realidad tiene como antecedente la deuda que negociaron Kirchner y Labaña en el año 2005, que justamente se estableció esta cuestión, ¿no es cierto? Es decir, que si la economía crecía, si había un crecimiento del PBI, los acreedores de deuda cobraban un pago especial. En aquel momento, en esa deuda del año 2005, los pagos del PBI representaron toda la quita de deuda. Es decir, Argentina debía 100, pagó 50 o supuestamente se cerró un acuerdo por 50. Los otros 50 que se descontaron, Argentina los terminó pagando con el famoso cupón del PBI. ¿Y por qué ahora vuelven con este tema del PBI, del cupón del PBI? Justamente porque Argentina está completamente en la lona. ¿Y qué significa el cupón del PBI? El cupón del PBI significa que si se produce un crecimiento estadístico de la actividad económica, los acreedores cobran, ¿no es cierto?, tienen un pago especial. Es como si yo te dijera lo siguiente, vos estás hundido en un pozo a 300 metros de profundidad. Si en un momento, en vez de estar a 300 metros de profundidad, estás a 200 metros de profundidad, bueno, subiste un 50%. Y entonces, en la Argentina va a pasar lo mismo. Ustedes imagínense, después de un año como este, el año 2020, donde las fábricas estuvieron paradas meses enteros, el año que viene y el año siguiente, con que simplemente las fábricas vuelvan a funcionar, estadísticamente eso va a dar un crecimiento económico. Es decir, que la Argentina, en vez de estar 20 grados bajo cero, va a estar 10 grados bajo cero. Bueno, por ese crecimiento, que no es crecimiento, es estar menos mal que antes, los acreedores van a cobrar. Es decir, es una gran estafa.
En el 2005 fue parecido porque la economía argentina también venía de un periodo de gran retroceso. Entonces bastaba con que la estadística diera un crecimiento, cobren un valor importante. Miren, bueno, acá me preguntan sobre sobre el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, el problema del impuesto, digamos, de un impuesto a las grandes fortunas, cualquier impuesto a las grandes fortunas, no va a resolver la crisis social de la Argentina ni todos los problemas planteados por el coronavirus. Porque lo que se llaman las grandes fortunas son un vuelto o un residuo de lo que la clase capitalista tiene como posesión real. Las llamadas grandes fortunas son los bienes personales que los grandes capitalistas tienen en sus cuentas bancarias, sus casas y demás. Es la centésima parte en acciones, en sociedades anónimas que no van a entrar en ningún impuesto a las grandes fortunas. Luego, cualquier impuesto a las grandes fortunas entra en la bolsa del presupuesto general. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene una asignación específica el impuesto a las grandes fortunas? Es decir, el dinero que se recauda con él, destinado al presupuesto general. Si va destinado al presupuesto general, bueno, refuerza una bolsa donde alguna plata va a hospitales, otra va a escuelas, pero una parte muy importante de ese dinero va al pago de la deuda, al rescate del capital. El planteo tiene extraordinarias limitaciones. Un impuesto a las grandes fortunas, para ser apoyado, debería por el reclamo de que vaya destinado específicamente a un objetivo, por ejemplo, los hospitales, y luego plantear la apertura de los libros y la intervención y el control obrero de las empresas que esas grandes fortunas controlan. Bajo ningún punto de vista, un programa obrero frente a esta crisis puede circunscribirse o puede focalizarse en una cuestión, ¿no es cierto?, tan limitada. Naturalmente, si un capitalista tiene que pagar un impuesto, eso va a plantear un choque y por algún motivo el impuesto no está saliendo. Pero mientras esté en el plano de la mera propaganda política, un partido socialista tiene que llevar adelante un planteo más general, la nacionalización de la banca, de la gran industria, es decir, tocar la propiedad del capital, no los vueltos chicos de ese capital que conforman las fortunas personales declaradas de los capitalistas. Respecto de lo de Vicentín, indudablemente el tema ocurrió hoy, ¿no es cierto? Y todavía lo tenemos que estudiar. En el tema de Vicentín están interviniendo varios factores. Por un lado, digamos, el comercio de granos en la Argentina no es un secreto que está dominado por grandes firmas internacionales en este momento. Incluso no solo firmas asociadas a los Estados Unidos, sino también grupos con capitales chinos. Entonces, en torno del control de las cerealeras argentinas, se ha reproducido acá en la Argentina, en pequeño, el problema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. De acuerdo a lo que pude leer, Vicentín
que estaba atravesando una situación de default, de quiebra, estaba por ser comprada por un grupo capitalista extranjero muy importante. Se mencionaba la firma Glencore, pero también a grupos locales que perfectamente podían ser testaferros de grupos extranjeros. El gobierno salió al cruce de esa operación, es decir, que buscó arbitrar en una lucha de pulpos internacionales y de intereses, cuyo entramado, por lo menos, ¿no es cierto?, todavía no lo tenemos completamente claro. Y según dice el gobierno, tratando de jugar algún papel de arbitraje con los precios que se pagan, ¿no es cierto?, a la hora de comprarle grano a los productores y todo lo demás. Lo más probable, sin embargo, que el Estado termine actuando en el marco de una suerte de empresa mixta, ¿no es cierto? Nosotros, en cualquier caso, tenemos que levantar un programa frente a la cuestión de Vicentín que atienda primero a la situación de los trabajadores, es decir, que sean pagos absolutamente todos los sueldos, que todos los trabajadores preserven la fuente laboral. En segundo lugar, de rechazo al rescate del grupo quebrado, que se llevó la plata del Banco Nación y no la devolvió. Entonces, cualquier expropiación debe ser sin resarcimiento. Rechazar cualquier variante de rescate de los capitalistas que quebraron a Vicentín. Luego, el planteo de que si va a funcionar como empresa estatal debe hacerlo bajo un comité de control de los propios trabajadores de Vicentín. Y finalmente, oponerle al planteo limitado de la empresa testigo la nacionalización del comercio exterior. En su versión, digamos, mínima, elemental, que sería la nacionalización de los pulpos cerealeros que exportan los granos desde la Argentina y la conformación, ¿no es cierto?, de una empresa única que actúe bajo la responsabilidad de un comité de trabajadores electos. Pienso que seguramente vamos a discutir un planteo de este tipo, ¿no es cierto?, en las próximas horas. Pero el tema de Vicentín creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Creo que hay que tomarlo muy en cuenta por el tema de Penta. Porque finalmente Vicentín fue intervenida. Entonces, Penta debe funcionar con todos sus trabajadores adentro. Y si la patronal no se quiere hacer cargo, que el Estado se haga cargo y haga funcionar Penta, teniendo en cuenta que la cuestión alimentaria, si hoy el presidente habló de seguridad alimentaria por Vicentín, que garantice la seguridad alimentaria también en la industria de la carne. Y esto vale para Penta, para el frigorífico federal, ¿no es cierto?, con la reincorporación de todos los compañeros despedidos y un planteo de producción que asegure el puesto de trabajo de todos, que es un control, un protocolo sanitario, un protocolo de condiciones laborales redactados por los propios trabajadores. Es decir, hay que aprovechar esta crisis de Vicentín para plantear todos los problemas de crisis industrial que deja la pandemia, y que el gobierno, de alguna manera, busca disimular. Miren, lo interesante de esta situación política es que el gobierno, queriendo liberalizar el proceso económico en beneficio del capital, levantar la cuarentena, arreglar la deuda, que cada capitalista haga lo que quiera, mientras
busca avanzar en ese sentido, la crisis lo fuerza a una semi-estatización económica. Tiene que pagar los sueldos de los trabajadores. Bueno, de ahí el debate que se armó con esta diputada Vallejos, esta que planteó, que dijo, bueno, si no vamos a hacer cargo de todo el muerto que dejen las empresas, entonces que dejen sentar a un miembro del Estado en el directorio de las empresas. Esto provocó, ¿no es cierto?, una enorme discusión. Pero el derrumbe económico y sanitario está empujando a una semiestatización no buscada bajo ningún punto de vista. Hay que explotar esas crisis para plantear el problema de las fábricas que están en este momento en una situación de graves despidos, de crisis, como ocurre con estos casos de la zona sur. Bien, Marcelo, quedan un par de preguntas. Acá hay una referida a la declaración que hizo pública ayer la Tendencia, que dice que, bueno, la declaración nuestra plantea que el gobierno prepara la entrega total al FMI a los fondos especulativos y se plantea que Guzmán debe renunciar. Preguntan si puedes desarrollar este punto y por qué planteamos que se vaya Guzmán solamente. Bueno, ocurre lo siguiente. Primero, digamos, con este tema de la deuda ha ocurrido una situación muy grave, porque el gobierno venía diciendo, no, nosotros no vamos a ceder, ya llevamos adelante una oferta, si te gusta, bien, si no te gusta, ya está, no se paga y todo lo demás. Bueno, todo esto terminó en esta situación donde hoy comentaban justamente los diarios, que en la pulseada entre lo que quieren los bonistas y ofrece el gobierno, lo que comentaban hoy los diarios es que el gobierno cedió mucho más de lo que están dispuestos a ceder los bonistas. Es decir, en un valor del porcentaje de lo que valen los títulos de deuda, los bonistas cedieron un 5% y el gobierno cedió un 10%, el doble de lo que arrimaron los bonistas a una negociación. Y en ese arreglo, bueno, intervienen un montón de cosas. Argentina empieza a pagar prácticamente en un año y medio. Viene esto del premio atado al PBI, es decir, una serie de condiciones verdaderamente escandalosas. Entonces, esto plantea una crisis política, plantea un problema de poder político, porque suponete que gobierna Macri, ponele está Macri en el gobierno. Entonces alguien no, el hijo de puta vino y dijo, soy un hijo de puta, y todo el mundo ve al hijo de puta actuar. Y bueno, está bien, algún día nos lo vamos a sacar de encima. Ahora, acá la situación es más complicada. Este es el que sacó del gobierno al hijo de puta. Y vino y dijo, nosotros, los jubilados, y esto y lo otro, y vamos a arreglar esto, a nosotros la deuda es impagable y no vamos a sacrificar a los argentinos a pagar esto. Eso por un lado, en la parte de lo que tiene que ver lo que dijo e hizo. Pero luego esta es la situación del pueblo. El pueblo viene de 4 años de bancarse las peores situaciones. No es que acá viene el gobierno y dice, miren, venimos de 5 años de tirar manteca al techo. Todos ustedes ganaban el sueldo que querían, los jubilados estaban contentos, la tasa de desocupación era bajísima, vamos a tener que pasar un momento difícil. No. Plantear en este momento en la Argentina un ajuste sobre el ajuste es dejar planteadas las condiciones de una rebelión popular y por lo tanto una crisis política. Entonces, nosotros, por supuesto la situación no está madura para decir, bueno, este gobierno se tiene que ir frente a esta situación. Pero el problema es cómo arrimar a explicar un problema de poder público
sin que todavía esto cuestione, por ejemplo, al gobierno mismo o al presidente. Entonces, esto es como arrimar a esa idea todavía de costado. Es decir, si este es el ministro que trajiste de Estados Unidos, el gran bocho, el gran cerebro que nos iba a salvar de los acreedores internacionales, que se vaya. Y arrimamos a una cuestión vinculada al poder político. Uno podría decir, bueno, abajo el acuerdo colonial, abajo este acuerdo, lo que fuera. Pero el ataque a Guzmán es una forma todavía aproximada de desenvolver un ataque al poder político en un momento en el cual realmente esta firma o este arreglo de deuda es un golpe político severo, decisivo al gobierno, al frente de todos, a Cristina Kirchner, a todo lo que está, digamos, alrededor de este armado que algunos creyeron que demostraba la vitalidad eterna del kirchnerismo, que nunca podríamos derrotar. Bien. Hay dos preguntas, me las hago juntas, que tienen que ver un poco con la situación internacional. La primera dice, en América Latina y el Caribe, Brasil es un país decisivo. Si las movilizaciones populares en Brasil van en aumento, ¿pueden llegar a voltear a Bolsonaro a pesar del cínico plan de la burguesía? Y la otra, la rebelión popular en Estados Unidos y el mundo confirma la caracterización hecha por la tendencia del Partido Obrero. La pelea contra el racismo es la lucha de los oprimidos, la pelea contra el coronavirus necesariamente cuestiona al capitalismo. Como esta lucha se plantea internacional, ¿sería necesario la elaboración de un programa internacional? Bueno, ocurre lo siguiente. Si nosotros no tuviéramos un programa internacional, no seríamos una corriente internacionalista. Por supuesto que hay un programa internacional frente a esta crisis. Inclusive hemos sacado durante este tiempo declaraciones políticas con organizaciones de diferentes países, de Chile, de Uruguay, de Italia, hasta en el acto del 1 de mayo, ¿no es cierto? Varios de estos compañeros intervinieron. Y hoy más que nunca tenemos que levantar un programa internacional, el repudio de las deudas externas, la nacionalización integral de la industria farmacéutica, como una lucha y como una batalla internacional. Miren lo que está ocurriendo con el tema de la vacuna. Lo de la vacuna es atroz. Creo que Joaquín mismo vos escribiste sobre este tema, si mal no recuerdo. Hay grandes laboratorios internacionales, laboratorios europeos inclusive, que están actuando como caballo de Troya de potencias imperialistas, particularmente de Estados Unidos. El laboratorio Sanofi, europeo, está siendo financiado por Trump con el compromiso de que si descubre la vacuna, se la lleva a los Estados Unidos para tener una exclusividad de la vacuna. Es decir, que en vez de desenvolverse un cuadro de cooperación internacional para derrotar el virus, para derrotar la pandemia, la cuestión de la vacuna se ha transformado en un nuevo factor de la guerra comercial y política nacional. El que la descubre se la guarda, lo utiliza como un factor de lucha contra las otras potencias. Escenario realmente devastador. Nacionalización, acción internacional común por los testeos, por el desarrollo de una cooperación de científicos en función de la vacuna, por el desarrollo de un congreso de trabajadores que luche por estos objetivos. Todo esto lo tenemos que plantear sin ninguna duda a escala internacional. Bueno, la pregunta del compañero deja, digamos, el compañero plantea un interrogante que nadie puede responder, sin que al mismo tiempo
se radicalice demasiado la intervención popular. Entonces dicen, bueno, que esto llegue a septiembre, octubre, y ahí vemos qué hacemos, si avanzamos por la vía de un juicio político, en fin, qué tipo de salida a nosotros se le encuentra a esta crisis. En principio, bueno, ese es un aspecto del tema. Ahora, por supuesto, si las movilizaciones se escalan controlables, bueno, vamos a tener, ¿no es cierto?, otro desenlace. Ahora, acá viene el problema del impacto de la crisis norteamericana sobre Brasil. ¿Por qué motivo? Porque en la crisis brasileña hay varios desenlaces que están en juego, que se están discutiendo. Uno es que efectivamente, bueno, caiga Bolsonaro, se arme una salida con una fracción del ejército y parte de los llamados partidos de centro, pues le verían qué rumbo institucional darle. Hasta el vicepresidente, que es milico, ¿no es cierto?, podría ser, es decir, que podría haber un presidente militar, una suerte de golpe institucional militar contra el propio Bolsonaro. Ahora, la otra variante en curso es un autogolpe de Bolsonaro. ¿En qué se funda el cálculo de un autogolpe? ¿En qué se fundaba? Bueno, que Bolsonaro tiene una base militar en la oficialidad y la suboficialidad de más abajo, por un lado, y luego en una clase media bastante fascistoide que celebra inclusive los exabruptos derechistas de Bolsonaro, y que luego de todo lo que ocurrió con la corrupción del PT, la descomposición social, la degradación en Brasil de las condiciones de vida, ha sido sumada o seducida hacia un planteo de guerra contra los trabajadores, contra la población más oprimida. Bueno, eso existe en Brasil, es decir, esa base de clase media. Ahora ocurre lo siguiente: detrás de ese armado, detrás del autogolpe, lo que existía como supuesto, como respaldo, como garante de última instancia, era Donald Trump. Es decir, cuando Bolsonaro decía, yo pateo el tablero en medio de esta crisis, bueno, confío en que soy el alfil de Donald Trump. Después de la rebelión, despojado en Brasil. Es decir, la rebelión norteamericana es un golpe monumental a Bolsonaro, y el hecho de que hoy como relataban los diarios de hoy, tan abierta del recambio a Bolsonaro, esto tiene que ver con el golpe político que ha recibido Trump en Estados Unidos. Entonces, ustedes se dan cuenta que el curso de los acontecimientos mundiales ese curso de los acontecimientos internacionales han desenvuelto un condicionante enorme, decisivo, para que la salida de la pandemia se plantee en términos de un plan de guerra contra la más. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta del compañero, lo de Brasil sigue siendo, ¿no es cierto?, una pregunta sin respuesta, es decir, ¿cuándo esto se termina de desencadenar? Pero Bolsonaro está en la lona, ¿no es cierto? Eso hoy es muy claro. Bueno, compañeros, esta charla política ha llegado a su fin, luego de un intenso intercambio de preguntas y respuestas por parte de Marcelo. Bueno, en primer lugar quería agradecer la participación de todos los presentes. Ha habido delegaciones importantes de varios barrios, del conurbano sur, de La Plata. Ha habido compañeros de varias fábricas que han recibido esta charla política.
llevar adelante esta actividad de manera muy exitosa. La verdad que estamos muy contentos nosotros de poder haber puesto en pie esta charla. Y lo que quería comentar es que esta charla va a estar grabada, que va a ser luego subida a las redes, por si algún compañero o compañera no ha podido asistir el día de hoy, va a estar grabada y subida a las redes sociales para finalmente poder agradecer, Marcelo, tu intervención, a los compañeros del equipo técnico, y comentarles por último que esta charla política de Marcelo se inscribe en un plan de campaña política que él mismo ha señalado en el transcurso de la charla, y que luego van a sucederse nuevas charlas a lo largo y el ancho del país. Bueno, Marcelo quería No, quedó tomar la una palabra nuevamente. pregunta de un compañero, una pregunta, una afirmación. Un estallido cuando termine, ¿no es cierto?, la pandemia. A nosotros no nos gustan los estallidos, porque el término, ¿no es cierto?, estallido, ¿qué es? Digamos, la reacción ciega, sin rumbo, absolutamente, digamos, carente de un propósito, y que naturalmente podría ser sofocada rápidamente por el Estado, por los capitalistas. Nosotros nos tenemos que preparar para una gran intervención de la clase obrera en la crisis, como de alguna manera se ha ido insinuando bastante durante la cuarentena. En la cuarentena hubo y hay fuertes conflictos obreros, incluso en las grandes fábricas. El problema de las suspensiones, de los protocolos laborales, nosotros los hemos replicado a Sindar, el neumático, Siderca Campana, las fábricas de ustedes, de la zona sur, Rigoloca, Torini. Entonces, ¿qué ocurre? Ese proceso ha sido un golpe a la burocracia, porque la burocracia pocas veces ha estado tan ausente y tan cómplice como lo ha estado en todo este periodo terrible de la pandemia y de la cuarentena. Entonces, eso se va a traducir a la salida de esta situación. Los ritmos, las formas que se van a dar, lo va a ir determinando un conjunto de factores. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que no nos preparamos para simplemente el desenvolvimiento rutinario de los acontecimientos como si nada hubiera ocurrido, sino que acá va a haber grandes fracturas políticas, una búsqueda de una situación que va a alterar sus condiciones de vida, y entonces nos tenemos que desenvolver en ese terreno, orientando, planteando un programa, planteando la deliberación de los trabajadores, representantes electos por la base, no reuniones vacías, autoproclamadas y de aparato, sino buscar y orientar a la representación real de los trabajadores. Bueno, esto quería decir.